que trabaja para ustedes a partir de esta hora. Los saluda en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, saben, ustedes pueden recibir nuestra señal también a través de internet, por el Periscope, RCR 750, por rcr.tv, a través de nuestra señal en Facebook, al aire en Caracas, 750M en su dial, y en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Hoy es Día Internacional de la Mujer y lamentablemente ningún gobierno había tratado peor a las mujeres en nuestro país. Y hablo de todas las edades, con indicadores de mortalidad materno-infantil en ascenso, sin hablar de la precaria situación de nuestras adultas mayores. Y justamente sobre lo que está ocurriendo en materia social en Venezuela, destaca el Diario Nacional que ayer varios funcionarios de Naciones Unidas se pronunciaron. La ONU aseguró que es alarmante la situación de los derechos humanos en Venezuela. Solicitó que una comisión venga urgentemente al país a investigar las violaciones. Y se trata de una declaración que ofrecía al momento de presentar su informe anual el alto comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein, como lo destaca el Nacional. Manifestó que en el país la libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea son reprimidas y severamente restringidas. En este contexto no se cumplen en ninguna manera las mínimas condiciones para unas elecciones libres y creíbles, y bueno, de alguna forma responde así Naciones Unidas a esta petición que ha hecho el Consejo Nacional Electoral para que participe en la observación de los comicios pospuestos para el mes de mayo en nuestro país. En su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Hussein se refirió a la crisis humanitaria que sufre el país por falta de alimentos y medicinas y cuestionó severamente la forma como el gobierno reparte su asistencia. A menudo están condicionados por consideraciones políticas, entre otras cosas, dijo ayer el funcionario de Naciones Unidas. Pero mientras esto ocurría durante la presentación de informe anual del Alto Comisionado de Derechos Humanos, bueno, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, en Madrid aseguraba que la situación es catastrófica en nuestro país. En estos términos se expresaba, aclaró que no pueden actuar sin la autorización del gobierno de Nicolás Maduro, pero viajará a Colombia para tratar el caso de los refugiados venezolanos. Nuestro objetivo es intentar hacer todo lo que podamos de la mejor manera posible para que los niños no mueran de hambre. Bueno, eso está ocurriendo en nuestro país. De esto vamos a conversar sin duda alguna con nuestro primer invitado. Se trata de Freddy Superlano. Él es presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones pues a todas las mujeres en su día. Gracias, diputado. Ya le decía, bueno, un momento muy complicado en nuestro país para las mujeres, y yo le diría para todos los ciudadanos. Le pediría una primera valoración acerca de este tema. Ayer lo ocurrido con dos altos funcionarios de Naciones Unidas que retrataban la situación catastrófica que atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos y sobre todo en materia de alimentos. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, son dos elementos que están mezclados en la Venezuela de hoy, bastante vinculadas, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, el caso del día de ayer en el estado de Barinas, donde muere un joven en la parroquia Obispo, el municipio Obispo del estado de Barinas, luego que estaba protestando conjuntamente con sus vecinos porque no llegaban las cajitas CLAP, no tenían alimento, gas doméstico, entre otras cosas. Y en la represión, el joven fallece el día de ayer. Y aunque no tenemos mayores detalles, y tenemos que ser responsables en esto, en cuanto a la identidad del joven y las circunstancias pormenores, sabemos bueno, que hay una gran ola de protestas en todo el país y que está siendo reprimida, así como fue reprimida el día de ayer, donde este joven pierde la vida. Y cuando las Naciones Unidas da el informe de los derechos humanos en Venezuela, bueno, retrata en parte, porque creo que no se conoce, pues, en realidad, todo el drama social que vive el país, bueno, en parte de la violación sistemática que hoy en día viven los venezolanos, y cuántas personas habría que cuantificar cuántas están hoy detenidas o han perdido la vida
por protestar por hambre, por protestar por servicios públicos, servicios básicos, que se invita a la necesidad de tomar la calle más de la amenaza que tiene el gobierno. Diputado, ayer en el marco de la presentación de este informe, el alto comisionado de Naciones Unidas se refería a las elecciones en nuestro país y algunos dirigentes en Venezuela lo interpretaron como una respuesta a la petición del Consejo Nacional Electoral para que la organización participe en la observación de los comicios presidenciales de mayo. Él decía que en este contexto no se cumplen de ninguna manera las mínimas condiciones para unas elecciones libres y creíbles, declaración que, por cierto, apoyó el secretario general de la OEA. Quisiera su comentario en torno a este tema. No, evidentemente nosotros coincidimos completamente con ese comentario. No hay condiciones en la actualidad para una elección, por lo menos para una elección transparente, y nosotros muchas veces lo decimos. Bueno, en dictadura, por lo menos que sea medianamente transparente, y decimos esto porque entendemos que las dictaduras no otorgan ventajas competitivas para que puedan existir unas elecciones donde la gente pueda expresar, y al final del día que sea la elección el resultado de una elección del ciudadano. Y cuando hacen la petición a la ONU, cosa que nosotros al final creo que también coincidíamos con que la ONU no fuera un turista electoral, sino que fuese un observador, ¿verdad? Y una persona que tuviera la beligerancia necesaria nacional e internacional en relación al caso venezolano en unas elecciones. Cuando el gobierno lo plantea así, yo creo que también subestimaba la respuesta o la seriedad o las condiciones que la ONU pudiera exigir también para ser observador en un proceso electoral en Venezuela. Cuando ellos manifiestan, y aunque no es una postura ya oficial, pero ya vemos como representantes de la ONU comienzan a dar su opinión en cuanto a lo que sigue en Venezuela y en cuanto a las condiciones que no existen para un proceso electoral, va marcando la tendencia de lo que pueda ser la respuesta oficial de la ONU en los próximos días. Lo importante de esto, y que ojalá este pudiera ser, ojalá, y decimos nosotros, pues con todo el escepticismo que caracteriza este régimen, ojalá el gobierno aceptara condiciones que llegara a plantear las Naciones Unidas, y con una observación como esta, con las condiciones que ellos pudieran exigir, entonces se pudiera garantizar un proceso electoral transparente que coincido, y en esas condiciones pues sí contaría con la participación del pueblo venezolano. De momento creo que es un parapeto, una farsa que monta el gobierno, que monta el régimen, que ni siquiera los organismos internacionales pues le están comprando la oferta que hace el gobierno. Interesante porque el alto funcionario de Naciones Unidas advertía ayer que 2 partidos políticos de oposición han sido descalificados por el Consejo Nacional Electoral, incluyendo el suyo, Voluntad Popular. La coalición opositora oficial ha sido invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia. La libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea pacífica están siendo reprimidas y severamente restringidas. Maneja esta oficina informes creíbles de cientos de asesinatos extrajudiciales, y por esta razón él consideraba no hay condiciones. Sin embargo, la reacción del gobierno es asegurar que se trata de denuncias infundadas. Yo sí quisiera su comentario porque estos son hechos cumplidos. ¿Qué puede comentarnos? No, todo lo contrario. Creo que el gobierno, con que mantiene un secuestro de todas las instituciones, a excepción de la Asamblea Nacional, no puede ocultar una realidad que es tangible ante el pueblo venezolano y ante el mundo. La cantidad de desplazados que todos los días lo hacen porque no consiguen no solamente oportunidades, sino porque son prácticamente un desplazamiento forzado, porque no consiguen medicinas, insumos, porque no hay alimentos, porque todo aquel que sea capaz de disentir, incluso aunque pertenezca al mismo gobierno, entonces es perseguido con todo el peso de la ley y de los órganos de represión del Estado. Son características que ya se hacen tangibles dentro y fuera del país. Nosotros hemos podido consignar en la CIDH y en otras instituciones multilaterales pruebas, ¿no?, de lo que se vive en Venezuela. Incluso el tema de corrupción, que es uno de los casos que nosotros hemos atacado más en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, pues bueno, pues también son delitos de lesa humanidad que también van a ser denunciados ante la CIDH, porque es el gran responsable del drama social que viven hoy en día los venezolanos. El informe que hace la ONU no es un informe que hayan hecho en los últimos meses, sino un informe que ha venido recabando todo el abuso sistemático del régimen en los últimos años. Y sobre todo el gobierno, este año, quien ha tratado, bueno, de a troche y mocha, como decimos nosotros en el llano, de imponer unas elecciones presidenciales, pues por supuesto preocupado por la situación y el drama social que hay,
que les puede reventar en cualquier momento, tratando entonces de esta manera de poder minimizar los costos, cosas que nosotros creemos que la gente no tiene en este momento pues la menor idea o intención de participar, escasamente muy pequeños grupos, y aunque se trate de solapar la crisis que vimos los venezolanos con un proceso electoral presidencial controlado de las altas esferas, esto no va a solapar ni va a ocultar el drama que vive hoy en día pues todos los venezolanos en las calles. Fíjate que yo denunciaba hace algunas semanas como un anciano, una persona de la tercera edad, moría en una cola en Santa Bárbara de Barinas para cobrar su pensión, ¿no? Y no era solamente por estar en la cola durante 2-3 días a la intemperie, sino era que tampoco había conseguido los medicamentos. Y eso está pasando diariamente y pasa de manera tan consecutiva, que hasta muchas veces lo vemos de forma muy natural, cosa porque también nos preocupa de que el pueblo venezolano se acostumbre a vivir en la calamidad que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, diputado, usted plantea la corrupción como un delito de lesa humanidad y, bueno, tomando en cuenta que lo saca a colación, ustedes desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional han enviado comunicación a la fiscal en el exilio para que suministre información sobre la presunta corrupción en el caso de las cajas CLAP. Ella, en agosto del año pasado, señalaba directamente al presidente Nicolás Maduro como supuesto socio de una empresa mexicana encargada de la distribución de estos alimentos. Si me permite, vamos a reponer esta declaración que ella ofrecía, insistimos, en agosto de 2017, y yo quisiera su reacción. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana registrada en México a nombre de 2 personas. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited, la empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. Esas pruebas también las tenemos con nosotros. Voy a entregarlas a las autoridades de distintos países, Estados Unidos, Colombia, España, para que se investigue, porque en virtud del principio de la jurisdicción universal, y visto que en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos. Diputado, ¿remitió la fiscal la documentación sobre esta denuncia a la comisión que usted preside? ¿Lo escuchamos? Sí, de hecho el día de ayer ese informe que mandaba la fiscal entraba pues a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, y precisamente nosotros conjuntamente con la fiscal estamos haciendo gestiones para que organismos de justicia y de inteligencia financiera en distintos países comencemos a recabar información para poder, como yo lo decía la fiscal, poder hacer una investigación donde podemos recabar pruebas, ya que en el país es muy difícil que te consigan. Y fíjate que la magistrada nombrada para aquel entonces a esta empresa que es Grupo Gran Limited, ¿no? que también está haciendo gran parte de los negocios, incluso con una institución del Estado Táchira, por cierto, la cual maneja una mora llamada Covicerta, ¿no? Y que todavía no se la han entregado a la gobernadora actual, donde por allí también se hacían grandes transacciones bancarias, comerciales con estas empresas para la compra de alimentos, cosa que nosotros pues estamos ya en los próximos días próximos a establecer contacto con el fiscal la Fiscalía Colombiana, la Procuraduría inclusive de México, Panamá, entre otros países que ya han manifestado recabar y conseguir información para esta investigación que estamos realizando. Ahora, más allá de esta denuncia de corrupción serísima que hacía la fiscal el año pasado, señalando al primer mandatario nacional, también está el tema de la calidad de los alimentos que se están trayendo, por ejemplo, de un país como México. El diputado Carlos Paparoni hace algunos días denunciaba que la leche distribuida en los CLAP no cumple con las normas de salud, entre otras cosas replicando una información, una investigación que hacían periodistas independientes que han tenido que abandonar el país producto de la persecución en su contra. Quisiera también su comentario en torno a este tema, diputado. No, estamos planificando en las próximas semanas trasladarnos a México, donde ya hay unos contactos que hemos hecho para afianzar y documentar esa denuncia. Saber si las empresas o los terceros
se compraban por parte del gobierno venezolano o directamente del gobierno venezolano a estos empresarios mexicanos, solicitaban una foto, una leche, de esas características, o era leche la que ellos querían, la que ellos pedían en las facturas, en las licitaciones, en el presupuesto que solicitaban, pero terminaban pagando leche barata. Es decir, el hecho de corrupción en lo que pudieran estar presupuestando, facturando y pagando en realidad. Y allí los organismos de la jurisdicción mexicana, de justicia mexicana, pues estarán dispuestos a facilitar esa información. Y es la manera como nosotros pues podemos, como te lo decía hace algunos minutos, como podemos nosotros ir alimentando un expediente que nos genere pruebas, pero esto es con colaboración de organismos internacionales, pero no con los organismos de justicia del país. Hoy, la Mesa de la Unidad ha anunciado una actividad para, entre otras cosas, promover un Frente Democrático de Unidad para el Cambio, un poco siguiendo este encuentro celebrado en la Universidad Central de Venezuela con la sociedad civil. ¿Qué expectativa tiene usted? ¿Qué se va a anunciar hoy? Carmen Castro, a través del Twitter, le dice, con respeto, le digo que hay una amplia opinión de que los líderes de la oposición están fallándole al país. ¿Qué van a hacer? ¿Qué contesta usted? ¿Lo escuchamos? No, yo creo que lo que se está dando en este momento no es más que la reconfiguración de una plataforma unitaria. La plataforma unitaria que se perdió después de las elecciones pasadas del año 2015 y que se hace necesaria reconstruir. Nosotros siempre lo hemos dicho, y en mi caso muy particular, no se trata de ir o no ir a unas elecciones, se trata de configurar una plataforma unitaria que le permita decir a los venezolanos, si no vamos a participar, cuál es la ruta. No solamente quedarnos en nuestras casas, en una abstención que desmoviliza, sino también cuál es la ruta que nos tenemos que orientar, no solo de aquí al evento electoral, sino post el evento electoral. Y creo que esa reconfiguración de esa plataforma unitaria se está dando hoy y tiene que darse de la manera como se está dando, con los actores y las fuerzas vivas del país, los que mueven a la opinión pública venezolana, pero también a lo que mueven los distintos sectores de esta sociedad. Y eso no puede ir divorciado tampoco de los partidos políticos, cosa que hoy pues se termina de amalgamar y que tenemos nosotros que terminar de configurar en su totalidad para llevarlo a las distintas provincias del país y tener así entonces una plataforma unitaria que le pueda hablar a los venezolanos, pero sobre todo que pueda marcar una ruta en función de la salida de la crisis que tenemos en la actualidad. Gracias, diputado Freddy Superlano, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular. Hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía. Todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos a nuestro siguiente invitado, a Aquiles Hopkins. Está al frente de FEDEAGRO, la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día, María Alejandra. Agradecido por la invitación. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Iniciaría esta discusión, señor Hopkins, a partir de lo que ocurrió con los productores de queso en el estado Apure. Hace algunos días leíamos la denuncia del presidente de FEDENAA, Carlos Eduardo Albornoz, advirtiendo que en ese instante el presidente de los ganaderos de Apure, Agapure, Manuel Castillo, la señora Indira Retureta, representante de los comercializadores de queso del mismo estado, y otras 6 personas más, algunos dirigentes gremiales de esa entidad, habían sido detenidos, que los atacaron con lacrimógenas y perdigones por rehusarse a entregar de forma ilegal a la alcaldía de San Fernando parte de la producción. Yo quisiera un comentario inicial de su parte en torno a este tema, lo que está ocurriendo en todo el país, producto de esta decisión de alcaldes y gobernadores del partido de gobierno, bueno, de incautar parte de la producción del campo venezolano. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, en efecto es una medida arbitraria, violatoria de las leyes, de la Constitución, de absolutamente todo, y peor aún, estos decretos, estos 4 gobernadores, gobernador de Apure, gobernador de Guárico, gobernador de Cojedes y gobernador de Barinas, van en contra de una resolución emanada de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que prohíbe a las gobernaciones, a las alcaldías, a los gobiernos regionales en especial, cualquier tipo de limitación a la libre comercialización o el libre tránsito de alimentos en el país. La prueba de que los señores no estaban haciendo absolutamente nada y de que quienes cometían la ilegalidad o quienes cometieron la ilegalidad fueron las autoridades,
que fueron presentados a tribunales y quedaron en plena libertad, porque no había absolutamente nada de que acusarlos. Esos son unos señores que en primera instancia lo que se dedican es a producir alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos. En segunda instancia habían algunos comercializadores allí, los denominados caberos, que compran el queso a los productores para trasladarlo a los centros poblados. Bueno, esos señores simplemente son integrantes de una cadena comercial que van en una actividad de total lícito comercio a comprar un producto al productor para traerlo a los centros poblados, y que en los centros poblados tengamos alimento, porque aquí en Caracas no se produce queso ni se produce carne, alguien tiene que comprarla allá y traerla para acá. Es cierto lo que tú dices, fueron atacados con perdigones, con bombas lacrimógenas en el puente María Nieves en San Fernando de Apure y fueron detenidos. Bueno, nuestro llamado de atención aquí, María Alejandra, es a quienes están acometiendo esas autoridades, más allá de lo que ya dije, que es totalmente violatorio de absolutamente todo, todas las leyes, la Constitución, absolutamente todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Venezuela es un país que en este momento produce, en el mejor de los casos, el 25% de los alimentos que consume. ¿Cuál debería ser la actitud correcta de las autoridades regionales, municipales y nacionales? Ver cómo recuperamos la producción y cómo impulsamos lo hecho en Venezuela. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? Con esto lo que se está haciendo es golpeando a quienes aún todavía quedamos produciendo. Con eso lo que se está haciendo es golpear a ese noble productor agropecuario que lo que hace es un esfuerzo enorme todos los días, sin insumos, sin fertilizantes, sin repuestos, sin maquinaria, con una industria de la extorsión, del secuestro y del robo, que es lo único que crece y nos golpea a diario. Las autoridades deberían ponerse del lado de los productores y entre todos acometer un gran plan por la recuperación de la producción nacional. Este es nuestro llamado de atención. Nosotros comprendemos lo que a ellos les está sucediendo en las regiones. ¿Qué es lo que les está sucediendo? Que hay desabastecimiento, que hay escasez de alimentos, pero eso está sucediendo en todo el país y la razón es la caída de la producción nacional. Entonces la solución no es cómo le ponemos la mano a lo poco que aún se produce, y como también lo hemos reiterado, ¿a qué precio? Porque esa es otra, es al precio que a ellos les da la gana, es un precio que desconoce las estructuras de costos que enfrentamos los productores, la realidad de la producción. Así lo que se va es a golpear más la producción nacional y entonces vamos a tener menos oferta de alimentos. Y una reflexión para aquellos gobernantes y para los gobernantes de los estados de los principales centros poblados: si se limita la salida de carne, de queso, de leche y de otros productos de los estados productores, ¿qué va a comer Caracas? Porque en Petare y en Catia no se produce absolutamente nada, ahí no se producen alimentos. ¿Qué va a comer Barquisimeto? ¿Qué va a comer Valencia? ¿Qué va a comer Maracay? ¿Qué va a comer Maracaibo? Porque se produce en el Zulia, pero no en la capital. Entonces aquí hay que comprender que el problema es que hay una seria caída de la producción nacional. Ponerle la mano a lo poco que aún se produce no es la solución. Esto seguirá impulsando la caída de la producción nacional. Y hemos dicho, hay que sembrar confianza para que podamos cosechar soberanía. Y esto que se hace de golpear el que aún hace un enorme esfuerzo por producir, esto va a terminar de acabar con lo poco que aún se produce en Venezuela. Este no es el camino, esto es un error grave que se está cometiendo y que va a atentar fuertemente en contra de la producción nacional. Ahora, justo quería preguntarle, porque con esta actitud de los cuerpos de seguridad, entre comillas, como lo refiere el presidente de FEDENAG, actuando como asaltantes de camino, es decir, para quitar la producción de manera ilegal, aquellos que, bueno, que todavía se dedican al sector alimentos en nuestro país, seguramente no va a resolver la situación catastrófica, y utilizo la expresión exacta que usó el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas el día de ayer. ¿Qué hay en nuestro país? ¿Cómo hacer frente a esta situación? Es decir, ustedes se han reunido para hablar al respecto. No es la primera situación de esta naturaleza. Nos ha tocado hablar de lo ocurrido con la producción de carne también, que ha sufrido el asalto de algunas autoridades regionales y municipales en el interior de Venezuela. ¿Cómo enfrentar, la actitud asumida por ciertos cuerpos de seguridad? Y lo ponemos de nuevo entre comillas, señor Hawkins. En primera instancia, aquí lo que deben entender los representantes de estos cuerpos de seguridad es que al ellos violar la ley, quienes pueden ser sujetos de sanciones y quienes pueden tener implicaciones penales por sus actuaciones son ellos, no quienes los están mandando a cometer la acción. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención, y lo digo con toda transparencia, que exista un decreto de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, y el coordinador de esa misión es el ministro de la Defensa,
Y por el otro lado entonces tenemos a unos cuerpos de seguridad civiles y militares, porque entendemos que ahí en el puente de María Nieves hubo actuación de la Guardia Nacional, que desconoce un decreto de la máxima autoridad militar en el país. Oye, hay algo allí que no comprendemos. Entonces esto lo que va a impulsar es la anarquía, e insistimos, este no es el camino. ¿A qué invitamos a los productores? Pues a que asistamos a los canales regulares de la justicia. Tenemos que ir a la Fiscalía General de la República a denunciar el atropello, pues tendremos que ir. Tenemos que ir a la Defensoría del Pueblo a denunciar el atropello, pues entonces tendremos que ir, e insistimos, esto no es nada en contra de nadie. Nuestra apuesta es por la recuperación de la producción nacional, pero no podemos aceptar que se nos atropelle, que se nos golpee, que se pretendan apropiar, porque es apropiarse de algo que nosotros producimos con nuestro esfuerzo a un precio que a ellos les da la gana. Es como si usted tomara algún empleado suyo, María Alejandra, a quien una persona de mantenimiento de la emisora de radio, por ejemplo, y disponga que 5 días de su trabajo, pues no se lo voy a pagar al sueldo que establece el Ejecutivo Nacional, sino se lo voy a pagar a 30% de ese sueldo. ¿Por qué? Pues porque a mí me da la gana. Pues yo creo que no hay ningún derecho a que algún empleado, algún trabajador se le trate de esa manera. Pues tampoco hay derecho a que se le trate a ningún productor agropecuario, a ningún cabero, a ningún comercializador de carne ni de leche de la siguiente manera. Y nuestro llamado a las autoridades, nosotros comprendemos, y voy a utilizar de ejemplo al gobernador del estado Guárico, lo voy a utilizar de ejemplo en buena lid. El gobernador del estado Guárico nos pidió a los productores del estado, pónganse la mano en el corazón y denme una mano. Nosotros le dijimos al gobernador, usted cuenta con nuestro apoyo, más allá, María Alejandra, de las inclinaciones políticas de cada quien, porque esto es una lucha por la producción de alimentos, y aquí comemos todos los días, todos los venezolanos, no importa el partido que seamos. Nosotros le dijimos al gobernador, cuente con nuestro apoyo, nosotros vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer un sacrificio los productores, pero queremos el apoyo suyo, gobernador, para ver cómo recuperamos la producción en el estado Guárico, que hoy en día no produce ni siquiera el 30% de lo que producía hace 10 años, y el gobernador asumió el compromiso. Estamos luchando por ello, aún no tenemos respuesta, debo decirlo de manera responsable también, y también le dijimos al señor gobernador, pero usted tiene que ponerle orden a su gente, porque entonces esto se convierte en los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de estar buscando a los malandros y a Lampa que nos golpea todos los días, están en las carreteras buscando a ver quién lleva ganado, a ver quién lleva queso, o a ver quién lleva leche, para ver cómo se le quita un porcentaje para la alcaldía, y este no es el camino. Entonces tiene que ser una cuestión acordada, donde entre todos colaboremos con el abastecimiento de las regiones, pero donde se entienda que el responsable del desabastecimiento no es el productor. El responsable del desabastecimiento han sido las políticas agrícolas erradas del gobierno nacional, que han llevado a una drástica caída y consecuente caída de la producción nacional en los últimos 10 años, hasta llegar a una situación como la que hoy enfrentamos, y uso palabras de Carlos Eduardo, del representante de la ONU, de prácticamente una catástrofe, porque en un país donde usted produce solo el 25 o el 30% de los alimentos que consume, esto significa que la producción nacional solo le garantiza que de cada 3 días que usted come, una vez va a comer, y eso es realmente preocupante, catastrófico, y es a donde todos debemos abocarnos. ¿Cómo recuperamos la producción nacional para ayudar a los 30 millones de venezolanos que hoy en día no conseguimos nuestra comida? Es inaceptable que algunas autoridades estén utilizando las armas de la República para actuar como asaltantes de camino, que es lo que hemos visto lamentablemente en los últimos días. Es decir, un ataque, insisto, con lacrimógenas, perdigones, para quitarles parte de la producción en el interior del país. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo quiero dejarle una pregunta a nuestro invitado, conversar unos minutos más. ¿Qué vamos a comer en Venezuela en el segundo semestre de este año? ¿Cómo están las cosas desde el punto de vista de insumos? Hay preocupación no solo en lo que resta de 2018, sino lo que puede ocurrir de cara al 2019. Yo le dejo la inquietud a nuestro invitado, presidente de FEDEAGRO. Hacemos una pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Las ventajas de escuchar tus emociones.
Las situaciones difíciles suelen poner de moda ciertas palabras. Una típica, resiliencia, la capacidad de superación de una adversidad, de recoger los aprendizajes para reconstruirse y seguir adelante. Todas esas importantes acciones requieren de un primer paso, sintonizar con lo que sentimos, la escucha de nuestras emociones. Las emociones actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Ellas se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. ¿A cuáles escuchar? A las dos. Las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira, dan una advertencia de peligro. Te permiten movilizar tu energía para hacer frente a una amenaza. Por ello, tus sentidos estarán en alerta, tu cuerpo se llenará de adrenalina para permitir un escape en caso necesario y tu corazón latirá más rápido. En pocas palabras, escuchar las emociones negativas puede desde salvar tu vida hasta ayudarte a tomar buenas decisiones, como la persona que ha cometido un acto indebido y el sentimiento de culpa le hace cambiar sus actos, o como la comunidad que siente ira por la ausencia de agua potable y se organiza para tener respuestas de los organismos oficiales. Si bien las emociones negativas nos impulsan a tomar acciones, agotan, debido a que te llevan a tomar posiciones defensivas. Vamos a la otra cara de la moneda, las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Está comprobado que dichas emociones aumentan tu repertorio de pensamientos ligados a acciones y te permiten abastecerte de una red de recursos sociales, intelectuales y psicológicos. De este modo, mejoran tu resiliencia. Las emociones positivas ayudan a capturar lo que sucede en tu entorno para alcanzar tus objetivos. Ellas aumentan tu fuerza física, tu red de amigos. Ellas te impulsan a reflexionar y aprender. Te animan a adoptar posiciones abiertas, a explorar el mundo y a ampliar tu vida. Todas las emociones son necesarias e inevitables. Te invito a que hoy, al final del día, pienses en las emociones que tuviste. ¿Cómo te sientes? Conserva la que te deja la sonrisa. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de alimentos en nuestro país. Nos acompaña el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, y yo dejaba una inquietud, ¿qué se va a comer en Venezuela en el segundo semestre de este año? Por ejemplo, con relación a este tema de la incautación de buena parte de la producción de queso en Apure, el presidente Fedenaga decía que 100 toneladas de queso duro llanero se encuentran en una situación irregular. Ahora, en materia de insumos, ¿qué puede comentarnos? ¿Cómo va la siembra de este año? Sobre todo de cara al 2019. Señor Hopkins, ¿lo escuchamos? Mira, sí, la situación es realmente preocupante, ¿no? El acceso a los insumos, lo que hay en este momento disponible en el país para atender el ciclo de siembra es prácticamente nada. Hemos manifestado nuestra alerta, nuestra preocupación al gobierno nacional. Ellos indican pues que están trabajando para solucionar. Nosotros lo que le hemos dicho es que lo importante aquí es que tengamos una mesa sensata, sincera, sin agenda política, en una agenda por Venezuela y por la producción, donde realmente veamos qué es lo que tenemos y con qué vamos a contar. Nosotros entendemos, por las razones que sea, que hoy en día la República está bastante limitada para traer los insumos que se requieren al país. ¿Por qué? Bueno, porque cada día producimos menos petróleo y porque los precios del petróleo han caído. Eso nosotros lo comprendemos, más allá, insisto, de cuál sea el origen de esta calamidad que estamos enfrentando. Pero creo que lo serio de cara a los 30 millones de venezolanos, lo responsable frente al país, es que trabajemos en una agenda sincera y veamos de verdad qué es lo que la República va a poder importar en insumos para la producción nacional de alimentos. Y entonces con esa agenda sincera y transparente veamos entonces qué otras alternativas tenemos donde cada quien asuma el papel que le corresponda. ¿A qué me estoy refiriendo con esto específicamente? Bueno, si el Estado venezolano solamente tiene para atender la siembra de 400.000 hectáreas de maíz o de 350.000 hectáreas de maíz, si no tiene más fertilizantes para café, para azúcar, para hortalizas, para cualquier otro rubro, bueno, entonces ¿qué mecanismo buscamos para que se flexibilice el tema cambiario, para que el sector privado pueda demandar divisas y pueda ir a otras latitudes a buscar el fertilizante que requerimos, la semilla que requerimos? Voy a poner un ejemplo en el caso de las hortalizas. Algún venezolano se preguntará, o muchos venezolanos nos preguntaremos, ¿cómo es posible que un kilo de cebolla, que un kilo de papa, que un kilo de pimentón o de zanahoria cueste lo que cueste si eso lo producimos aquí en Venezuela? Sí, pero queremos dejar claro a todos los venezolanos y a todos los consumidores que los productores agropecuarios y los productores de hortalizas en este país no tenemos semilla para sembrar las hortalizas. Entonces esa semilla de hortalizas viene de otros países, y si no se importa de manera formal, entonces ya sabemos a qué tipo de cambio viene, al dólar de la guerra, como algunos lo han denominado. Pero eso no es nuestra responsabilidad ni nuestra culpa. Si quienes nos venden la semilla, en este caso el Estado venezolano, que tiene el monopolio de ellos, no nos las venden, nosotros tenemos que irle a buscar a otras latitudes. Hace 3 años, desde el año 2014, ya vamos para 4 años, que no ingresan repuestos para maquinaria agrícola de manera formal al país. Entonces los repuestos para maquinaria agrícola que vienen al país, ¿a cómo están viniendo? Al tipo de cambio libre. Entonces, ¿qué es lo responsable si el Estado no puede asumir la política cambiaria de manera eficiente? Pues vamos a flexibilizarlo y vamos a ver de qué manera el sector privado colabora en la solución de esto, cómo traemos más insumos, cómo traemos más semillas, más fertilizantes, repuestos, maquinaria. Eso es lo correcto, pero para esto tiene que haber una agenda sensata, sincera de trabajo, donde asumamos la responsabilidad de cada quien, la verdad de la situación en la que estamos, y podamos acometer un plan por la recuperación de la producción. Porque si esto no se hace, María Alejandra, que es nuestra preocupación, si seguimos haciendo las mismas cosas, tendremos los mismos resultados. ¿Y cuáles han sido los resultados de los últimos 10 años? Caída sostenida de la producción nacional. Y quien paga las consecuencias de esto son los 30 millones de venezolanos que, insisto, hoy en día solo le podemos garantizar que va a comer una vez de cada 3 veces que comen el día con producción nacional. Y esto no puede ser. Esto no es lo responsable frente al país, frente a Venezuela y frente a los venezolanos.
Gracias, Aquiles Hopkins, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de FEDEAGRO, expresando cuál es la situación del sector que él representa. Se suma a nuestra mesa de debate un invitado que hace algunos días utilizaba justo la expresión catastrófica para definir la situación de la producción de alimentos en nuestro país. La misma expresión utilizada ayer, insistimos, por el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley. Se trata de Rodrigo Agudo. Gracias por atendernos. Él es ingeniero químico especializado en planificación y gerencia, tiene experiencia en sector agroalimentario, fue asesor de la Mesa de la Unidad. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gusto en poder hablar contigo y tu radio escucha. Un gusto conversar nuevamente con nuestro invitado. Bueno, iniciaría a partir de este tema. Lo que usted definía como catastrófico, también, lo define Naciones Unidas en materia de alimentos en Venezuela, pero este funcionario, este director del Programa Mundial de Alimentos va más allá. Él aclara que no pueden actuar sin la autorización del gobierno nacional, del gobierno de Nicolás Maduro. Quisiera una reacción de su parte sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, sí, ciertamente hay que entender cuál es el funcionamiento y las estructuras de los organismos internacionales. Todos esos organismos, la ONU, la OEA, el CEPAL, son organismos de estados, donde los estados participan, y evidentemente el que es representativo de Venezuela en Venezuela es el Ejecutivo Nacional, que por Constitución lleva la responsabilidad de las relaciones internacionales. Pero yo creo que ahí es donde está lo catastrófico, como tú muy lo señalas, o el caos que estamos viviendo. Mientras el alto representante de las Naciones Unidas hace esa definición ayer, el gobierno lo que responde es que aquí no hay crisis, que aquí hay abastecimiento, que aquí no hay problemas, que aquí no hay hambre. Bueno, y es que los 30 millones de habitantes venezolanos, lo que estamos viviendo hoy, ¿qué es? ¿O es que a quién se está dirigiendo el gobierno venezolano? Evidentemente, el gobierno venezolano lo que está dando es una respuesta como el avestruz, escondiendo la cabeza abajo de la tierra para no reconocer lo que ha sido el fracaso de su política. Y ese fracaso nos ha hundido en esta situación caótica, en este caos que estamos viviendo, en esta situación catastrófica, como lo dice las Naciones Unidas. Pero es que ya esos mismos organismos, hace dos años, 3 años, creían las mentiras que le estaba dando el gobierno, ya empiezan a entender, ya empiezan a visualizar, empiezan a vivir en los países vecinos la situación que está viviendo Venezuela. Y yo diría, porque ya es tan evidente lo que estamos viviendo, que ni siquiera las palabras del gobierno son creídas afuera, menos adentro cuando lo estamos sufriendo. Y ahí retomaría lo que hablamos la semana pasada, y ahorita estaba oyendo a Aquiles Hopkins. Hay una solución muy fácil. La solución muy fácil es un acuerdo nacional. La solución es un cambio de política donde se respeten las responsabilidades y las obligaciones de cada quien en la sociedad. Un Estado que deje de hacer lo que no sabe hacer. El Estado no sabe ser ganadero, no sabe ser agroindustrial, no sabe ser comercializador. El Estado lo que tiene es que definir políticas que estimulen y apoyen a la propiedad privada a generar riqueza. Y eso es lo que se nega este Estado. Este Estado dejó de hacer lo que tenía que hacer, que era desarrollar la electricidad para darle servicio a la sociedad, apoyar los sistemas de salud para mantener una buena calidad de vida de los venezolanos, especialmente a nivel rural, para que se pueda producir más y mucho mejor para beneficio de la población. Dejó de garantizar la potabilización de agua, y todo eso lo hizo por ponerse a hacer lo que no sabía hacer, y el resultado lo estamos viviendo todos los venezolanos. La producción nacional cada día es más baja, cada día se produce menos. ¿Por qué? Porque hay inseguridad, porque no hay certidumbre para hacer inversión. Y el grave drama que vive hoy el Ejecutivo Nacional es que él no puede
solucionar los problemas de Venezuela donde nos han hundido, porque necesitamos el apoyo externo, necesitamos los recursos externos para poder equilibrar una economía, y el Estado lo que está dirigiéndose es aislándose más, porque está empeñado en hacer procesos políticos que los está aislando cada día más de ese mundo internacional, y sale a negar lo que ya es obvio a nivel de todo el universo. Gracias, Rodrigo Agudo, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Además, el Estado ahora se dedica a tomar por la fuerza y de forma ilegal lo poco que se produce en nuestro país, como ocurrió en el Estado Apure. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Bueno, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.